Bueno, pero interesantísimo el simple hecho de que en una estructura vibrante haya una estrecha relación entre los autovalores y autovectores con la característica de la estructura, es decir que el autovalor sea una frecuencia y que el autovalor más bajo justamente es la frecuencia fundamental, y decir que los autovectores son la manera en que vibra la estructura, es decir, si vibra para arriba, vibra para abajo, vibra para el costado, de por sí es una introducción al problema. Lo que por ahí es fundamental analizar es este fenómeno que estamos colocando en la pantalla, que es la resonancia. La resonancia es la creación, algunas veces, o refuerzo de las vibraciones de un medio producido por una onda entrante, es decir, por alguna excitación, es decir, energía en forma de ondas. Pueden ver esa página que está allí para estudiar un poquito mejor. Es decir, en una palabra, yo en un medio le envío una onda que puede llegar a ser, les digo, el soplar enviar viento adentro de un instrumento para que resuene y emita sonido, etcétera. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Digamos, eso es lo que produce la resonancia. Pero para entender bien el problema de resonancia, primero tenemos que recordar lo que es una onda estacionaria. Esto ustedes ya lo saben perfectamente, que es una onda estacionaria, sin embargo yo se los voy a recordar. En ese dibujito que tenemos allí, tenemos una onda roja y una onda azul, que están yendo por atrás, y la onda negra. Fíjense que la onda roja y la onda azul dan la sensación de estar moviéndose, ¿no es cierto? De acuerdo a como ustedes, como el ojo se ponga, parece que la onda azul se mueve hacia la derecha y la onda roja se mueve hacia la izquierda. Cuando estas dos ondas interfieren entre sí, se genera la onda negra, que justamente ustedes ven que no se mueve, está como quieta. Eso se denomina onda estacionaria, la negra, porque es una onda que oscila permanentemente sin moverse, entre comillas. Ahora, ¿qué tiene de particular la onda estacionaria? Y bueno, que es específicamente susceptible a resonar. ¿Por qué? Porque si esta onda, que vamos a suponer se está generando por algún motivo en algún lugar, llega a rebotar contra algo y vuelve, como no se mueve, la vuelta de la onda va a quedar superpuesta con la que está acá, y esa superposición va a provocar lo que se denomina la resonancia. Es decir, se van a sumar las amplitudes de modo tal de que en vez de ir hasta acá la onda va a ir hasta mucho más arriba, ¿no es cierto? Es como si como les mando yo con el cursor, va a ir más arriba. El tema es que en las estructuras la frecuencia natural, la más baja, ¿no es cierto?, es una onda estacionaria, o sea, tiene características de onda estacionaria, que depende de la masa y la rigidez de la estructura, tal cual vimos en el ejemplito del resorte. Esa onda, es decir, ese autovalor, sobre todo el más bajo, el más pequeño de todos, ofrece una gran amplitud con muy poca energía, porque es la que menos energía genera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay alguna excitación provocada por el viento, terremoto, marcha o lo que fuera, algo excita a la estructura en la misma frecuencia que la fundamental, o sea, en aquella más baja, eso se acopla con la estructura y de inmediato se produce resonancia. Y entonces las amplitudes, que indica cuánto oscila la estructura, es decir, imagínense una masa, hasta cuánto va, cuánto se desplaza para arriba o para abajo, va a aumentar como producto de ese acoplamiento. Y como la energía es poca la que se necesita, ¿qué pasa? Con muy poco esfuerzo comienza cada vez a levantar más la onda. Es decir, la estructura ofrece muy poca respuesta, muy poca resistencia justamente a esa frecuencia fundamental. Es decir, pensemos en el caso de un resorte. Si yo le aplico la fuerza al resorte en la misma dirección que la masa, ¿qué va a pasar? Y le mantengo aplicando la fuerza, todas las veces le estoy entregando energía en la misma frecuencia que la masa. Entonces va a oscilar cada vez mayor, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Otro ejemplo, la hamaca. Cuando ustedes están con una hamaca, ¿qué hacen ustedes? Ustedes acoplan, al empujar la hamaca, acoplan la fuerza que están haciendo con la oscilación de la hamaca. O sea que lo que hacen resonar la hamaca. ¿Y qué ocurriría si ustedes siguen empujando, aunque cada vez le entreguen un poquito de fuerza? Y la hamaca termina dando la vuelta. Es decir, esa es la resonancia. La resonancia es cuando la energía entrante se acopla con la menor de las frecuencias fundamentales, específicamente con esa, que es la que menos energía lleva, es la que más fácil aumenta la amplitud.
¿Mm? Es con muy poco esfuerzo ustedes aumentan la amplitud. Imagínense que si esa amplitud aumenta en forma descomunal, indudablemente la energía potencial se transforma en cinética y la estructura termina destrozada. Resulta que, ¿cómo se resuelve el problema? Y tenés que colocarle algún amortiguador a la estructura. O sea, algo que gaste esa energía que está entrando. Porque evidentemente, si ustedes no gastan esa energía, cada vez va a ser más cinética, más cinética, más cinética y va a colapsar. Hay un ejemplo muy lindo que es el del puente sobre el río Tacoma, que ocurrió en Estados Unidos en 1940. Es una figura que yo muestro durante el transcurso de la materia. Entonces, algo muy importante es que las estructuras modernas se diseñan siempre con amortiguadores, que son grandes péndulos, como por ejemplo el de la Torre Taipei tiene un péndulo muy grande. ¿Qué es lo que hace ese péndulo? Ese péndulo tiene dos efectos. Primero, amortigua, o sea, hace gastar la energía, y otro efecto que tiene es tratar de, cambiando la masa y la rigidez de la estructura, alejar la frecuencia fundamental de ella a la frecuencia normal de los terremotos y vientos, porque de acuerdo a la zona del mundo hay terremotos con una cierta frecuencia, digamos con una recurrencia de una cierta frecuencia, o vientos con una recurrencia de una cierta frecuencia que es más común. ¿No es cierto? Si yo vivo en una zona donde los terremotos tienen naturalmente esta frecuencia, ¿qué tengo que hacer? Agarrar y diseñar la estructura variando la masa y la rigidez, de modo tal de que la frecuencia fundamental de mi estructura, que es la más endeble, no coincida con la frecuencia natural de los terremotos. Eso es así de simple. Hay muchos ejemplos en la vida que involucran la resonancia. Ejemplos de resonancia acústica, que son todos los instrumentos musicales, resonancia atómica, lean esto que es muy interesante, que es lo que se utiliza para la resonancia magnética nuclear, resonancia electromagnética, que se utiliza en televisores, radios, resonancia orbital, es lo que se utiliza para que los satélites eviten el bloqueo de mareas, etcétera, etcétera. Resonancia psicológica, este es un concepto un poco extraño, de todas maneras interesante leer. Léanlo, paren la película y léanlo, no vale la pena que yo se los cuente. El peligro de la resonancia en las estructuras es el colapso, directamente, porque si no hay nada que gaste la energía, se rompe la estructura porque se va ampliando la onda cada vez más, o sea, crece la amplitud, crece la amplitud y se rompe, finalmente termina rompiendo. Y en el cuerpo humano, por ejemplo, ciertas vibraciones pueden resonar con las cavidades abdominales como el ojo, oído, etcétera, y produce molestia. Esto es muy común en los diseñadores de máquina como autos de carrera. Tienen en cuenta de que la frecuencia en la que vibra ese auto de carrera no sea la frecuencia fundamental del cuerpo. Eso se tiene en cuenta. Y otro efecto de la resonancia es el acople típico de los micrófonos, de las cañerías, etcétera. Finalmente, les termino el tema con una historia muy breve de cómo ha variado el problema de los autovalores y los autovectores. Por favor, tómense el trabajo así de leerlo y nada más. Muy bien, gracias.